Sean todos bienvenidos, mi nombre es Diana Morales, estudiante de término de la carrera Licenciatura en Matemáticas orientada a la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Actualmente me encuentro cursando la asignatura de variables complejas impartida por el maestro Juan Toribio Milané. Este proyecto tiene como objetivo el crear un recurso digital para aquellas personas que quieran aprender de forma autónoma o reforzar el tema a tratar, potencias complejas. Y vemos que como primer punto tenemos los objetivos, luego las interrogantes a responder, seguido de la presentación de las potencias complejas. En esta parte vamos a definir una potencia compleja, sus propiedades y su valor principal. Luego está la resolución de ejercicios propuestos, los recursos utilizados, la conclusión y, para finalizar, la reflexión y referencias bibliográficas. Como objetivo general, tenemos aplicar la definición de las potencias complejas para encontrar sus valores, mientras que como objetivos específicos tenemos definir las potencias complejas, enunciar las propiedades de las potencias complejas análogas a la potencia real, determinar los valores de las potencias complejas haciendo uso de su definición y ya por último, comprobar en los software matemáticos el resultado obtenido en los ejercicios propuestos. De igual modo, las interrogantes a responder durante el desarrollo del tema. La primera, ¿cómo se definen las potencias complejas? Luego, ¿todas las propiedades de la potencia real satisfacen la potencia compleja? Otra, ¿cómo podemos determinar los valores de una potencia compleja? Y ya por último, ¿a qué se llama valor principal de una potencia compleja? ¿Cómo se definen las potencias complejas? Bueno, las potencias complejas se definen en términos de las funciones exponenciales y logarítmicas complejas. Es por ello que si A es un número complejo y Z es diferente de 0, entonces la potencia compleja se define como Z a la alfa igual a E a la alfa por todos los logaritmos de Z. Aquí tenemos un ejemplo de potencia compleja, negativo 1 elevado a la 3i, donde nuestro z es igual a negativo 1 y vemos que este es diferente de 0 y nuestro alfa es 3i y vemos que este es un número complejo. Entonces, esto cumple con la definición que acabamos de ver sobre potencia compleja. Algunos aspectos importantes a tener en cuenta es que en general, z a la alfa igual a e a la alfa por todos los logaritmos de z da un conjunto infinito de valores debido a que el logaritmo complejo es multivaluado. Sin embargo, cuando n es un número entero, entonces la expresión z a la alfa igual a e a la alfa por todos los logaritmos de z será univaluada. En estos ejercicios lo que vamos a hacer es determinar todos los valores de la potencia compleja dada. En este caso, como primer ejercicio, tenemos la potencia 1 más i a la 1 menos i. Lo primero que debemos de hacer es identificar quién es nuestro z y quién es nuestro alfa. Entonces, en este caso, nuestro z es igual a 1 más i y nuestra alfa es igual a 1 menos i. Una vez identificado esto, lo que vamos a hacer es aplicar la definición de potencia compleja que acabamos de ver. Entonces, aplicando la definición, tenemos que la potencia 1 más i a la 1 menos i es igual a e a la 1 menos i por todos los logaritmos de 1 más i. Lo que hicimos fue tomar la definición y en la definición sustituir quién era nuestro z y quién era nuestro alfa. Ya hecho esto, lo que nos damos cuenta es que para seguir
debemos de calcular todos los logaritmos de 1 más i. Entonces, calculando todos los logaritmos, debemos de tener pendiente que todos los logaritmos de z es igual al logaritmo natural en variable real por el módulo de z más i por todos los argumentos de z. Lo que vamos a hacer es a sustituir nuestro z y sustituyéndolo tenemos que todos los logaritmos de 1 más i es igual al logaritmo natural por el módulo de 1 más i por todos los argumentos de 1 más i. Ya para este paso nos damos cuenta de que para seguir trabajando en calcular todos sus logaritmos de 1 más i, debemos de buscar tanto el módulo como todos los argumentos de 1 más i. Ya buscando el módulo y el argumento, tenemos que el módulo de 1 más i es igual a la raíz cuadrada de 2, recordando que el módulo de z es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, mientras que todos los argumentos de 1 más i es igual a pi cuartos más 2npi, recordando que todos los argumentos de z es igual al argumento principal más 2npi. Ya en esta parte lo que vamos a hacer es un paréntesis para tratar algunos aspectos a tener en cuenta sobre el argumento principal de z. Lo primero es que este va desde menos pi a pi, sin incluir al menos pi. El argumento principal de z es igual a θ y θ es igual a la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. Una vez que nosotros tenemos a θ, o sea, el argumento principal de nuestro z, para nosotros cerciorarnos de que ese ángulo es el argumento principal de nuestro z, debemos de ubicar nuestro z en el plano gaussiano. Ya luego de este paréntesis vamos a continuar con nuestro ejercicio y nos damos cuenta que ya tenemos tanto el módulo como todos los argumentos de 1 más i. Lo que vamos a hacer es a sustituirlo en todos los logaritmos, quedándonos de la siguiente manera, y es que todos los logaritmos de 1 más i es igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de 2 más i por pi cuartos más 2npi. Ya aquí calculamos todos los logaritmos de 1 más i. Finalmente, lo que vamos a hacer es a retomar la expresión que obtuvimos al aplicar la definición de potencia compleja. Entonces, 1 más i a la 1 menos i es igual a e a la 1 menos i por todos los logaritmos de 1 más i. Esto es lo que acabamos de calcular. Entonces, esto lo podemos sustituir quedándonos de la siguiente manera. E a la 1 menos i por el logaritmo natural de la raíz cuadrada de 2 más i por pi cuartos más 2npi. En este punto nosotros podemos hacer la suma de fracciones aquí y sacar factor común, quedándonos de la siguiente manera. E a la 1 menos i por el logaritmo natural de la raíz cuadrada de 2 más i por 8n más 1 por pi entre 4. Ya en este punto lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Este 1 menos i lo vamos a multiplicar tanto con el primer término como con el segundo término de esta suma. Haciendo eso obtenemos lo siguiente. Positivo por positivo nos da positivo, 1 por el logaritmo natural de raíz de 2 es logaritmo natural de raíz de 2. Positivo por positivo nos da positivo, 1 por i por 8n más 1 por pi entre 4 nos da i por 8n más 1 por pi entre 4. Entonces, negativo por positivo nos da negativo. Entonces, i por el logaritmo natural de raíz de 2 nos da i logaritmo natural de raíz de 2. Entonces, siguiendo, negativo por positivo nos da negativo i por 8n más 1 por pi entre 4 es i cuadrado por 8n más 1 por pi entre 4. Entonces, por propiedad, nosotros sabemos que i al cuadrado es igual a negativo 1, por lo que aquí nos va a quedar un más. Entonces, lo que vamos a hacer es inmediatamente
Sustituimos esto, vamos a ordenar parte real y parte imaginaria y nos quedaría de la siguiente manera. E a la logaritmo natural de raíz de 2 más 8n más 1 por pi entre 4 más i, sacamos aquí factor común, i por menos logaritmo natural de raíz de 2 más 8n más 1 por pi entre 4. Entonces, una vez hecho esto, podemos aquí aplicar la propiedad exponencial que nos dice que e elevado a todos los logaritmos de z es igual a z. Entonces, en este caso, vamos a aplicar esa propiedad en esta parte, quedándonos entonces raíz de 2 por e a la 8n más 1 por pi entre 4 más i por menos logaritmo natural de raíz de 2 más 8n más 1 por pi entre 4. Una vez aquí ya podemos concluir que la potencia 1 más i a la 1 menos i es igual a la raíz de 2 por e a la 8n más 1 por pi entre 4 más i por menos logaritmo natural de raíz de 2 más 8n más 1 por pi entre 4 para todas las n que pertenezcan a los enteros, o sea, cualquier n que nosotros introduzcamos aquí, vamos a obtener uno de los valores de esta potencia compleja. Como nuestro primer ejercicio es impar, podemos ir al libro de texto para comprobar nuestra respuesta. Entonces, ya en el solucionario de los ejercicios de la sección 4.2, nuestro ejercicio es el número 3 y vemos que el resultado que nos presenta el solucionario acerca de este ejercicio coincide con el resultado que nosotros tenemos. Ya para este segundo ejercicio tenemos la potencia 1 más raíz de 3i a la i. En este caso, como en el ejercicio anterior, lo primero que vamos a hacer es identificar quién es nuestro z y quién es nuestro alfa. Nuestro z va a ser igual a 1 más raíz de 3i y nuestro alfa va a ser igual a i. Una vez que identificamos esto, lo que vamos a hacer es aplicar la definición de potencia compleja. Entonces, aplicando la definición de potencia compleja, obtenemos lo siguiente, y es que 1 más raíz de 3i a la i es igual a e a la i por todos los logaritmos de 1 más raíz de 3i. Hasta este punto nos damos cuenta que para continuar debemos de calcular todos los logaritmos de 1 más raíz de 3i. Entonces, calculando todos los logaritmos, debemos de tener pendiente que todos los logaritmos de z es igual al logaritmo natural por el módulo de z más i por todos los argumentos de z. Entonces, sustituyendo nuestra z, 1 más raíz de 3i, tenemos que todos los logaritmos de 1 más raíz de 3i es igual al logaritmo natural por el módulo de 1 más raíz de 3i más i por todos los argumentos de 1 más raíz de 3i. En este caso, nos damos cuenta que para seguir trabajando con todos los logaritmos de 1 más raíz de 3i, debemos de buscar tanto el módulo como todos los argumentos de 1 más raíz de 3i. Ya buscando el módulo y el argumento, tenemos que el módulo de 1 más raíz de 3i es igual a 2 y que todos los argumentos de 1 más raíz de 3i es igual a pi tercios más 2n pi. Ya en el primer ejercicio nosotros vimos cómo buscar tanto el módulo como todos los argumentos de un número complejo y que debemos de tener en cuenta. Entonces, una vez que obtuvimos ya el resultado del módulo y de todos los argumentos de 1 más raíz de 3i, lo que vamos a hacer es a sustituirlo en todos los logaritmos de 1 más raíz de 3i, lo que nos lleva a tener
todos los logaritmos de 1 más raíz de 3i es igual al logaritmo natural de 2 más i por pi tercios más 2npi. Ya aquí tenemos todos los logaritmos de 1 más raíz de 3i. Entonces, finalmente lo que vamos a hacer es retomar la expresión que obtuvimos al aplicar la definición en nuestra potencia compleja, ¿verdad? Entonces, 1 más raíz de 3i a la i es igual a e a la i por todos los logaritmos de 1 más raíz de 3i, pero esto es lo que ya acabamos de calcular, entonces lo que vamos a hacer es a sustituir y nos queda que e a la i se va a multiplicar, ¿verdad?, por el logaritmo natural de 2 más i por pi tercios más 2npi, que fue lo que obtuvimos de todos los logaritmos de 1 más raíz de 3i. Hasta este punto, lo que podemos hacer es sumar esta fracción y sacar factor común. Haciendo esto, obtenemos lo siguiente: e a la i por el logaritmo natural de 2 más i, ¿verdad?, por 6n más 1 por pi entre 3. Ya luego de haber hecho la suma de fracción y factorizado, ¿verdad?, la expresión, entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. En este caso, esta i se va a multiplicar tanto con el primer término como con el segundo término de esta suma. Entonces, haciendo esto, obtenemos lo siguiente: positivo por positivo nos dará positivo, y por el logaritmo natural de 2 es i logaritmo natural de 2, entonces positivo por positivo nos da positivo, y por i es i cuadrado por toda esta expresión, 6n más 1 por pi entre 3. Sabemos que por propiedad el i al cuadrado es igual a negativo 1, por lo que este signo aquí nos va a cambiar. Lo que vamos a hacer es que inmediatamente vamos a ordenar la parte real y luego la parte imaginaria. Entonces nos queda e a la negativo, que fue el cambio que tuvimos aquí, a la negativo 6n más 1 por pi entre 3 más i, esta parte que es la imaginaria, por el logaritmo natural de 2. Ya en esta parte podemos concluir lo siguiente, y es que la potencia 1 más raíz de 3i a la i es igual a e a la menos, ¿verdad?, menos 6n más 1 por pi entre 3 más i por el logaritmo natural de 2 para todos los n que pertenezcan a los enteros. Entonces, cualquier n que nosotros introduzcamos en esta parte, lo que va a hacer es que nos va a dar uno de los valores de esta potencia compleja. Una vez aquí en Wolfram Alpha, lo que vamos a hacer es darle a la entrada de potencia para introducir nuestra potencia, que es 1 más la raíz cuadrada de 3i elevada a la i. Entonces, una vez introducida nuestra potencia compleja, le vamos a calcular entrada. Vemos que el software nos presenta la aproximación decimal del valor principal de esta potencia compleja, pero en realidad lo que nos interesa en este caso es este resultado multivalor que nos dice que la potencia i más raíz de 3i a la i es igual a e a la menos 2 pi n menos pi tercio más i por el logaritmo natural de 2 para todos los n que pertenezcan a los enteros. En este caso, lo que el software no hizo fue sumar la fracción y sacar factor común, que nosotros sí lo hicimos, pero si con el resultado del software hacemos este paso, vamos a ver que el resultado coincide. También el software nos presenta una tabla de valores dados a n, y cada uno de los valores que va a presentar esta potencia compleja cuando le damos estos valores a n. Ya para este tercer ejercicio tenemos la potencia 3 a la 2i entre pi,
vamos a hacer lo mismo que en los ejercicios anteriores. Como primer paso vamos a identificar nuestro z y nuestro alfa. Entonces nuestra z en este caso va a ser igual a 3 y nuestro alfa va a ser igual a 2i entre pi. Una vez que identificamos esto, lo que vamos a hacer es aplicar la definición de potencia compleja, y aplicando la definición tenemos que nuestra potencia, ¿verdad? 3 a la 2i entre pi es igual a e a la 2i entre pi por todos los logaritmos de 3. Nos damos cuenta que para seguir trabajando con nuestra potencia debemos calcular antes todos los logaritmos de 3. Entonces, calculando todos los logaritmos, debemos de tener pendiente que todos los logaritmos de z es igual al logaritmo natural por el módulo de z más i por todos los argumentos de z. Entonces, sustituyendo nosotros nuestro z, tenemos que todos los logaritmos de 3 es igual al logaritmo natural por el módulo de 3 más i por el argumento de 3. En este caso nos damos cuenta que para seguir trabajando con todos los logaritmos de 3 debemos de buscar tanto el módulo de 3 como todos los argumentos de 3. Ya buscando el módulo y el argumento, tenemos que el módulo de 3 es igual a 3 y que todos los argumentos de 3 es igual a 0 más 2npi, lo que nos está quedando que todos los argumentos de 3 es igual a 2npi. Una vez que ya buscamos el módulo y todos los argumentos de 3, lo que vamos a hacer es a sustituirlo en todos los logaritmos de 3. Entonces nos está quedando que todos los logaritmos de 3 es igual al logaritmo natural de 3 más i por 2npi. Ya aquí calculamos todos los logaritmos de 3, entonces finalmente lo que vamos a hacer es a retomar la primera expresión que nos dio al aplicar la definición de potencia compleja. 3 a la 2i entre pi es igual a e a la 2i entre pi por todos los logaritmos de 3, pero ya esto lo calculamos, entonces nosotros podemos sustituir lo que obtuvimos de todos los logaritmos de 3 y nos está quedando e a la 2i entre pi por el logaritmo natural de 3 más i por 2npi. Ya para este punto lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces 2i entre pi lo vamos a multiplicar tanto por el primer término como por el segundo término de la suma. Haciendo esto obtenemos lo siguiente, y es que positivo por positivo nos da positivo, entonces 2i entre pi por el logaritmo natural de 3 nos da 2i logaritmo natural de 3 entre pi. Entonces positivo por positivo nos da positivo y 2i entre pi por i por 2npi nos da i cuadrado por 2 entre pi por 2npi. Podemos seguir desarrollando esto y vamos a obtener lo siguiente. En esta parte sabemos que por propiedad i al cuadrado es igual a negativo 1, es por ello que el signo cambia. Entonces, si nosotros multiplicamos 2 entre pi por 2n pi, nos va a dar 4n, ya que podemos sacar los pi como una división, pi entre pi a 1, y nos va a quedar 4n. Entonces con el negativo sería negativo 4n. Ahora lo que vamos a hacer es ordenar un poco, vamos a poner la parte real al inicio y nos va a quedar de la siguiente manera: e a la negativo 4n más 2i logaritmo natural de 3 entre pi. Ya para esta parte podemos concluir lo siguiente, y es que la potencia 3 a la 2i entre pi es igual a e a la menos 4n más 2i por el logaritmo natural de 3 entre pi para todos los n que pertenezcan a los enteros. Entonces, si nosotros introducimos una n aquí, vamos a tener un valor de esta potencia compleja.
Ya al obtener el resultado de nuestro ejercicio, al comprobar con Wolfram Alpha, obtenemos lo siguiente. Si vamos al software y le damos de entrada nuestra potencia 3 a la 2i entre pi, el software nos dice que nuestra potencia 3 a la 2i entre pi es igual a e a la menos 4n más 2 por i por el logaritmo de 3 entre pi para todos los n que pertenezcan a z. Y si nos damos cuenta, este es el resultado que nosotros obtuvimos al determinar todos los valores de nuestra potencia, o sea que está correcto. En esta parte, lo que vamos a hacer es enunciar algunas de las propiedades de la potencia compleja que son análogas a las propiedades de las potencias reales. Entonces, la primera propiedad que tenemos por aquí es z a la alfa sub 1 por z a la alfa sub 2, que es igual a z a la alfa sub 1 más alfa sub 2. Aquí tenemos un producto de igual base, por lo que esto es igual a colocar la misma base y sumar los exponentes. La segunda propiedad que tenemos por aquí es z a la alfa sub 1 entre z a la alfa sub 2 es igual a z a la alfa sub 1 menos alfa sub 2. Aquí lo que tenemos es un cociente de igual base, por lo que esto es igual a colocar la misma base y restar los exponentes. Ya por último, tenemos a z a la alfa por n igual a z a la n por alfa para todos los n que pertenezcan a los enteros. Aquí tenemos una potencia de potencia donde lo que hacemos es multiplicar los exponentes. Cada una de estas propiedades ya enunciadas se pueden deducir de la definición de potencia compleja y la del logaritmo complejo. Algo importante es que no todas las propiedades de los exponentes reales tienen propiedades similares para los exponentes complejos. Por ejemplo, z a la alfa sub 1 por la alfa sub 2 es diferente de z a la alfa sub 1 por alfa sub 2, a menos que alfa sub 2 sea un entero. De igual modo, algunas propiedades que se tienen para potencias complejas no se tienen para el valor principal. Ahora vamos a tratar el valor principal de potencias complejas. Al inicio indicamos que la expresión z a la alfa igual a e a la alfa por todos los logaritmos de z en general es multivaluada, ya que se define utilizando el logaritmo complejo multivaluado, pero podemos asignar un único valor a z a la alfa utilizando el valor principal de un logaritmo complejo. Este valor en particular es a lo que llamamos el valor principal. Una vez establecido lo anterior, ya podemos definir el valor principal de una potencia compleja de la siguiente manera. Si a es un número complejo y z es diferente de 0, entonces la función definida por z a la alfa igual a e a la alfa por el logaritmo principal de z se llama el valor principal de la potencia compleja z a la alfa. Si nosotros nos fijamos en esta expresión, vemos que a diferencia de cuando definimos la potencia compleja, aquí tenemos una L mayúscula. Esto lo que nos indica es que solamente vamos a trabajar con un único valor, vamos a trabajar con el logaritmo principal. Eso es algo que debemos de tener en cuenta, que es lo que diferencia a todos los valores de la potencia o el valor principal de la potencia compleja. En estos ejercicios lo que vamos a hacer es determinar el valor principal de la potencia compleja dada. Entonces, como primer ejercicio tenemos la potencia I a la I entre pi. Lo que vamos a hacer como primer paso es identificar nuestro z y nuestro alfa. En este caso, z va a ser igual a I y alfa va a ser igual a I entre pi.
Una vez que identificamos esto, podemos aplicar la definición del valor principal de una potencia compleja que acabamos de ver. Entonces, aplicando la definición, tenemos que la potencia, ¿verdad? I a la I entre pi es igual a E a la I entre pi por el logaritmo principal de I. Ya en este punto lo que hicimos fue tomar la definición de valor principal de una potencia compleja. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos aquí a sustituir a nuestro zeta y a nuestro alfa. Haciendo esto nos damos cuenta de que para seguir debemos de calcular el logaritmo principal de I. Ya calculando el logaritmo principal debemos de tener pendiente que el logaritmo principal de z es igual al logaritmo natural por el módulo de z más i por el argumento principal de z. Entonces, sustituyendo nuestro z, que en este caso es i, vamos a tener que el logaritmo principal de i es igual al logaritmo natural por el módulo de i más i por el argumento principal de i. Entonces, nos damos cuenta que para continuar calculando el logaritmo principal, debemos de buscar tanto el módulo de i como el argumento principal de i. Entonces, buscando el módulo y el argumento, tenemos que el módulo de i es igual a 1. Vamos a recordar que el módulo de un número complejo es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces, nuestro argumento principal de i es igual a pi medio. Ya debemos de tener pendiente que el argumento principal de un número complejo va desde menos pi a pi sin incluir el menos pi. Al inicio, en los ejercicios donde teníamos que determinar todos los valores, vimos una explicación de cómo obtenemos el argumento principal de un número complejo y qué cosas debemos de tener en cuenta para que este argumento principal que estamos buscando sea el correcto. Una vez que obtenemos ya el módulo y el argumento principal de i, lo que vamos a hacer es a sustituirlo en el logaritmo principal y este nos va a quedar que el logaritmo principal de i es igual al logaritmo natural de 1 más i por pi medio. Entonces, nos va a quedar que el logaritmo principal de i es igual a i pi medio, ya que el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Finalmente, lo que vamos a hacer es a retomar la expresión que obtuvimos al aplicar la definición del valor principal de una potencia compleja. Entonces, i a la i entre pi es igual a e a la i entre pi por el logaritmo principal de i. Por el logaritmo principal de i nosotros lo acabamos de calcular, entonces nos va a quedar e a la i por 1 entre pi por i pi medios. Entonces, desarrollando este producto tenemos que e a la i al cuadrado por pi entre 2pi. Nosotros desarrollando un poco más esto nos va a quedar de la siguiente manera. Recordemos que por propiedad i al cuadrado es igual a negativo 1, entonces si nosotros sacamos la fracción 1 medio, nos queda dividiendo pi entre pi, esto es 1. Entonces, negativo 1 por 1 medio nos va a quedar que va a estar elevado a la negativo 1 medio. Entonces ya encontramos el valor principal de nuestra potencia. Entonces el valor principal de i a la i entre pi aproximadamente es de 0.6065. Una vez aquí en Microsoft Math, lo que vamos a hacer es introducir nuestra potencia compleja. En este caso nuestra potencia compleja es i. Entonces le damos a la entrada de potencia para que nos lo eleve. Como nuestra potencia está elevada a una fracción, le damos aquí para que nos ponga la fracción. Y la fracción es i entre pi. Si le damos a resolver, vemos que nos da una aproximación del valor principal de la potencia compleja.
0.60653066, que coincide con el resultado que nosotros obtuvimos. Ya en este segundo ejercicio tenemos la potencia 1 más raíz de 3i elevado a la 3i. Hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Identificamos quién es nuestra z y quién es nuestro alfa. Nuestra z va a ser igual a 1 más raíz de 3i y nuestro alfa va a ser igual a 3i. Una vez que identificamos esto, ya podemos pasar a aplicar la definición de valor principal. Entonces, aplicando la definición, tenemos que 1 más raíz de 3i elevado a la 3i es igual a e a la 3i por el logaritmo principal de 1 más raíz de 3i. Lo que hicimos fue sustituir nuestro z y nuestro alfa en la definición de valor principal de una potencia compleja. Entonces, nos damos cuenta que al igual que el ejercicio anterior, debemos de calcular el logaritmo principal de nuestro número complejo 1 más raíz de 3i. Entonces, vamos a calcular el logaritmo principal. Teniendo en cuenta, obviamente, que el logaritmo principal de un número complejo es igual al logaritmo natural en variable real del módulo de ese número complejo más i por el argumento principal de ese número complejo. Entonces, sustituyendo nuestro z, nuestro número complejo, tenemos que el logaritmo principal de 1 más raíz de 3i es igual al logaritmo natural del módulo de 1 más raíz de 3i más i por el argumento principal de 1 más raíz de 3i. En esta parte debemos de calcular lo que es el módulo y lo que es el argumento principal. Ya buscando el módulo y el argumento, tenemos que el módulo de 1 más raíz de 3i es igual a 2 y que el argumento principal de 1 más raíz de 3i es igual a pi tercio. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es a sustituirlo en nuestro logaritmo principal, quedándonos de la siguiente manera. Logaritmo principal de 1 más raíz de 3i es igual al logaritmo natural de 2 más i por pi tercios. Ya nosotros calculamos el logaritmo principal de 1 más raíz de 3i, entonces finalmente lo que vamos a hacer es a retomar la expresión que obtuvimos al aplicar el valor principal de una potencia compleja. Entonces, 1 más raíz de 3i a la 3i es igual a e a la 3i por el logaritmo principal de 1 más raíz de 3i. Entonces, esto lo acabamos de calcular. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituirlo y nos va a quedar de la siguiente manera. E a la 3i por el logaritmo natural de 2 más i por pi tercios. Ya en esta parte lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces 3i lo vamos a multiplicar tanto por el primer término como por el segundo término de esta suma. Haciendo esto obtenemos lo siguiente, y es que positivo por positivo nos da positivo, 3i por el logaritmo natural de 2 nos da 3 logaritmo natural de 2i, entonces positivo por positivo nos da positivo, 3i por pi tercio nos da 3i cuadrado por pi tercio. Esta parte la podemos seguir trabajando e inmediatamente vamos a ordenar parte real y luego parte imaginaria, quedándonos de la siguiente manera, y es que e a la menos pi más 3 por el logaritmo natural de 2i. En esta parte sabemos que por propiedad i al cuadrado es igual a negativo 1, entonces sustituyendo esto, este signo va a cambiar a negativo, que es lo que tenemos aquí. Si multiplicamos 3 por pi tercios nos va a quedar pi, que es lo que tenemos aquí, y esta es la parte real, más la parte imaginaria que ya la teníamos aquí, 3 logaritmo natural de 2i. Esto lo podemos seguir trabajando de la siguiente manera, y es en producto debido a la propiedad exponencial que nos dice que un producto, ¿verdad?, de igual base es igual
a la misma base y sumamos los exponentes. En este caso tenemos una suma de exponentes que vamos a llevar a un producto, quedándonos e a la menos pi por e a la 3 logaritmo natural de 2i. Esta parte la podemos seguir trabajando llevándola a la forma exponencial, quedándonos de la siguiente manera, ya que la forma exponencial nos dice que e a la i teta es igual al coseno de teta más i seno de teta. Entonces, e a la menos pi por el coseno de 3 logaritmo natural de 2, que es nuestro teta, más i por el seno de 3 logaritmo natural de 2. Por lo que podemos concluir entonces que nuestra potencia 1 más raíz de 3i a la 3i tiene un valor principal aproximado en forma binómica de negativo 0.021 más 0.037i. Una vez obtenido el resultado de nuestro ejercicio, al comprobar con Microsoft Math Solver obtenemos lo siguiente. Si vamos al software y le damos la entrada de nuestra potencia compleja, 1 más raíz de 3i a la 3i, este nos da el valor principal aproximado en forma binómica. Nosotros tenemos en el resultado de nuestro ejercicio 3 dígitos después del punto. Aquí, aunque con más dígitos, vemos que es el resultado que obtuvimos, o sea que el valor principal que nosotros determinamos está correcto. En este tercer ejercicio tenemos la potencia 1 más i a la 2 menos i. Como en los dos ejercicios anteriores, lo primero que vamos a hacer es identificar quién es nuestro z y quién es nuestro alfa. Entonces, en este caso, nuestro z va a ser igual a 1 más i y nuestro alfa va a ser igual a 2 menos i. Una vez que identificamos esto, lo que vamos a hacer es aplicar la definición del valor principal de una potencia compleja. Entonces, aplicando la definición, tenemos que nuestra potencia compleja 1 más i a la 2 menos i es igual a e a la 2 menos i por el logaritmo principal de 1 más i. Lo que hicimos fue que en la definición del valor principal nosotros sustituimos a nuestro z y a nuestro alfa. Haciendo esto nos damos cuenta que para continuar primero debemos de calcular el logaritmo principal de 1 más i. Entonces, calculando el logaritmo principal de nuestro número complejo 1 más i, debemos de tener pendiente que el logaritmo principal de un número complejo es igual al logaritmo natural por el módulo de ese número complejo más i por el argumento principal de ese número complejo. Sustituyendo nuestro número complejo, tenemos que el logaritmo principal de 1 más i es igual al logaritmo natural por el módulo de 1 más i por el argumento principal de 1 más i. Aquí lo que hicimos fue sustituir nuestro z. Haciendo esto nos damos cuenta que para seguir trabajando con el logaritmo principal debemos de buscar el módulo de 1 más i y el argumento principal de 1 más i. Ya buscando el módulo y el argumento, tenemos que el módulo de 1 más i es igual a la raíz cuadrada de 2 y que el argumento principal de 1 más i es igual a pi cuarto. Una vez que obtenemos tanto el módulo como el argumento principal de 1 más i, lo que vamos a hacer es sustituirlo en nuestro logaritmo principal, quedándonos de la siguiente manera. El logaritmo principal de 1 más i es igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de 2 más i por pi cuarto. Ya aquí calculamos el logaritmo principal de 1 más i. Finalmente, lo que vamos a hacer es retomar la expresión que obtuvimos al aplicar la definición del valor principal de una potencia compleja. Entonces, 1 más i a la 2 menos i es igual a e a la 2 menos i por el logaritmo principal de 1 más i, pero el logaritmo principal de 1 más i lo acabamos de calcular, entonces podemos sustituir. Ya sustituyendo nos va a quedar de la siguiente manera. E a la 2 menos i por el logaritmo natural de raíz cuadrada de 2 más i por pi cuarto.
Ya en esta parte lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces 2 menos i lo vamos a multiplicar tanto con el primer término como con el segundo término de esta suma. Haciendo esto obtenemos lo siguiente. Entonces positivo por positivo nos da positivo. 2 por el logaritmo natural de raíz cuadrada de 2 nos da 2 logaritmo natural raíz cuadrada de 2. Continuando, positivo por positivo nos da positivo. Entonces 2 por i por pi cuartos nos da pi medio i. Continuando con esta parte, negativo por positivo nos da negativo. Y por el logaritmo natural de raíz cuadrada de 2 nos da logaritmo natural de raíz cuadrada de 2i. Continuando, negativo por positivo nos da negativo, entonces i por pi cuarto nos da i cuadrado por pi cuarto. Una vez hecho esto, podemos seguir desarrollando esta parte y lo que vamos a hacer es que inmediatamente vamos a organizar la parte real más la parte imaginaria. Entonces tenemos que e a la 2 logaritmo natural de raíz cuadrada de 2 más pi cuarto más i por menos logaritmo natural de raíz cuadrada de 2 más pi medio. En esta parte lo que hicimos fue sustituir lo que vale i. Nosotros sabemos que i cuadrado por propiedad es igual a negativo 1, entonces haciendo esta sustitución este signo va a quedar positivo, lo que nos da más pi cuarto, que es lo que tenemos aquí en la parte real. Ya para la parte imaginaria lo que hicimos fue sacar factor común i y luego entonces multiplicar por menos logaritmo natural de raíz cuadrada de 2 más pi medio. E a la 2 por el logaritmo natural de raíz cuadrada de 2 más pi cuarto por e a la i por menos logaritmo natural de raíz cuadrada de 2 más pi medio. Esto aplicando la propiedad del exponencial que vimos en el ejercicio anterior. Esta parte la podemos expresar en forma exponencial como en el ejercicio anterior, quedándonos de la siguiente manera. E a la 2 logaritmo natural de raíz cuadrada de 2 más pi cuarto por el coseno de menos logaritmo natural de raíz cuadrada de 2 más pi medio más i por el seno de menos logaritmo natural de raíz cuadrada de 2 más pi medio. Podemos llegar a la siguiente conclusión, y es que la potencia 1 más i a la 2 menos i tiene un valor principal aproximado en forma binómica de 1.49 más 4.13i. Una vez obtenido el resultado de nuestro ejercicio, al comprobar con Microsoft Math Solver, obtenemos lo siguiente. Si vamos al software y le damos de entrada nuestra potencia compleja, 1 más i a la 2 menos i, el software nos da el resultado, el valor principal aproximado en forma binómica. Si nos damos cuenta, tenemos el mismo resultado que obtuvimos de nuestro valor principal. Teníamos allá 1.49 más 4.13i. En este caso nos dan todos los decimales y nosotros lo teníamos aproximado a 2 dígitos después del punto. O sea que el valor principal que nosotros encontramos está correcto. Estos fueron los recursos utilizados para este proyecto: PowerPoint, Loom, Wolfram Alpha, Microsoft Math y Adobe Premiere. Una vez tratado todo lo concerniente acerca del tema de potencias complejas, podemos concluir lo siguiente. Como primer punto, que las potencias complejas se definen en términos de funciones exponenciales y logarítmicas complejas,
y esto lo vimos cuando estábamos definiendo las potencias complejas. Como segundo punto, que al usar la definición de la potencia compleja obtenemos un conjunto de valores, esto debido a que el logaritmo complejo es una función multivaluada. Como tercer punto, que no todas las propiedades, ¿verdad?, de la potencia reales satisfacen a las de las potencias complejas, y esto lo vimos cuando estábamos enunciando algunas de las propiedades de la potencia compleja que son análogas a las propiedades de las potencias reales. Por cuarto y último punto, tenemos que usamos la definición del valor principal de la potencia compleja para encontrar un valor único de la misma. En este caso, esto es debido a que utilizamos el logaritmo principal de un número complejo, pues este nos da un único valor. Ya para finalizar, tenemos una frase motivacional del autor Wayne Dyer que nos dice: si crees en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Yo elegí esta frase porque nos deja un mensaje muy importante, y es que no hay obstáculo más grande que tus pensamientos. O sea, cualquier objetivo que tengas, puedes lograrlo, siempre y cuando tú tengas confianza en ti mismo. Es algo que debemos de tener siempre claro. Debemos de romper esa barrera de negación, ya que este será como el obstáculo más grande con el que para lograr esto que quieres te vas a topar. Como referencias bibliográficas tenemos el libro de texto utilizado en la asignatura, que lleva por título Introducción al análisis complejo con aplicaciones, de Dennis Field y Patrick Shanahan en su segunda edición. Bueno, hasta aquí mi parte. Espero que todo lo desarrollado acerca de las potencias complejas pueda serle de utilidad tanto a aquellas personas que vienen a aprender sobre las potencias complejas de forma autónoma o a aquellos que quieren reforzar. Muchas gracias por su atención y espero verlos en una próxima.